Bueno, vamos a comenzar con esta unidad 5 correspondiente a matrices y determinantes. Esta es la primera parte de la unidad. Comenzaremos por definir, primero que nada vamos a organizar qué es lo que vamos a ver en este video o qué vamos a aprender en este video. Primeramente el concepto de matriz, segundo los distintos tipos de matrices, operaciones con matrices, matriz traspuesta y determinante de una matriz. Primero una breve introducción sobre las matrices. Cada vez que se utiliza una cantidad considerable de datos, se hace necesario organizarlos de manera que se puedan manejar e identificar sin dificultad. Una manera es organizarlo en forma tabular, a través de una tabla. De esta forma, se pueden manipular de forma más simple y ágil esos datos. Esa disposición de los datos corresponden a las matrices. En matemática se introduce el concepto de matriz como una tabla de números y las grandes masas de datos se organizan en esas cajas numéricas. Pero daremos ahora el concepto formal de matriz. Se llama matriz de dimensión m por n al conjunto de números reales dispuestos en m fila y n columnas de la siguiente forma. Podemos observar que los elementos de A se simbolizan, en este caso la matriz A, se simbolizan con subíndices A11, A12, A1n, donde cada A sub ij es un elemento de la matriz situado en la fila I y columna J. Muchas veces la matriz A se denota también en forma abreviada como A igual, entre paréntesis, los A sub ij. El conjunto de todas las matrices con m fila y n columnas se denota como m sub n por m y entre paréntesis al conjunto al que pertenecen sus elementos, en este caso los reales. ¿Qué tipos de matrices vamos a trabajar nosotros? Que son muy importantes. Una son las matrices cuadradas, que son aquellas matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas, es decir, m es igual a n. En este ejemplo, la matriz cuadrada es de dimensión 4 o 4 por 4 y significa que pertenece al conjunto de todas las matrices m cuadradas de orden 4. Algo que debemos destacar en las matrices cuadradas es que tienen una diagonal principal, en el ejemplo está formada por los elementos 1, 6, 0 y menos 6, y una diagonal secundaria, en este caso formada por los elementos o los números menos 2, 9, 7, 4. Muy útiles a la hora de trabajar, como veremos más adelante. De estas matrices cuadradas también podemos distinguir las matrices triangulares superiores e inferiores. Estas matrices tienen una característica. Por ejemplo, la matriz A es triangular superior. ¿Por qué? Porque todos sus elementos por encima de la diagonal principal, incluida la diagonal principal, son no nulos, es decir, no son ceros. B, en este caso, es una matriz triangular inferior, ya que todos los elementos por debajo de la diagonal principal, incluidos los que se encuentran en la diagonal principal, son todos no nulos. Un tipo especial de matrices triangulares superiores e inferiores son las matrices diagonales. Las matrices diagonales son aquellas que son a la vez triangular superior y triangular inferior. Como en este caso, se simboliza con una letra D, la matriz. Esta es una matriz de orden 4 por 4 también. Y fíjense que en este caso, todos los elementos de la diagonal principal son no nulos. Y el resto sí son todos ceros. Un caso particular de las matrices diagonales son las matrices escalares.
Le llamamos matriz escalar a aquellas que son diagonales, pero en su diagonal principal sus elementos son todos iguales, es decir, son todos números iguales. En el ejemplo E, la matriz E, es una matriz escalar cuya diagonal principal está formada por 2. Y, por último, la matriz unidad o matriz identidad, que es un caso particular de una matriz escalar, pero donde la diagonal principal está formada todos por unos. Existen diversas matrices identidad. En este ejemplo es una matriz de orden 3 o de dimensión 3. Existen la identidad de orden 4, de orden 5 y así sucesivamente. ¿A qué le vamos a llamar matriz traspuesta? Dada una matriz A de dimensión m por n, se llama matriz traspuesta a la matriz que resulta de intercambiar las filas de A por las columnas de A. Miremos este ejemplo pequeño donde A está formada por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y su traspuesta, que simbolizaremos con una T como exponente, estará formada por la fila 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Como podemos observar, la fila 7, 8, 9 pasa a ser de A, pasa a ser una columna de su traspuesta. Las propiedades de la matriz traspuesta son, por ejemplo, la traspuesta de una matriz coincide con A, la traspuesta de A más B es la traspuesta de A más la traspuesta de B, la traspuesta de K por A es igual a K por la traspuesta de A, y la traspuesta de A por B es igual a la traspuesta de B por la traspuesta de A. Definiremos ahora operaciones en este conjunto de matrices, ¿sí? Y comenzaremos definiendo la suma de matrices. La suma de dos matrices de dimensión m por n, A y B, es otra matriz que se denota como A más B, con la misma dimensión que las otras dos y definida como: si yo sumo A más B, la matriz A más la matriz B, es lo mismo que sumar la matriz de los A sub i j más la matriz de los B sub i j, que me da como resultado otra matriz, dijimos que va a tener la misma dimensión, donde se suman los elementos que ocupan la misma posición en las dos matrices. Es decir, si miramos acá en el ejemplo, expandida de las matrices, si yo sumo la matriz A de orden m por n más la matriz B de orden m por n, sumamos A11 con B11 para obtener C11 o el primer elemento de la primera fila de la matriz suma, ¿sí? Y así sucesivamente. Este conjunto, esta operación cumple las siguientes propiedades. Recordemos que para poder sumar dos matrices, las matrices tienen que tener la misma dimensión, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Una de las propiedades es la asociatividad, la otra es la del elemento neutro, significa que existe una matriz llamada matriz nula que tiene la misma dimensión de la matriz A, y tal que al sumar la matriz nula con la matriz A me da como resultado la misma matriz A. Tiene un elemento opuesto, es decir, cada matriz del conjunto de las matrices tiene una matriz opuesta. Esa matriz opuesta tiene la particularidad que al sumarle a A su opuesta me da como resultado la matriz nula. Y la característica de la matriz opuesta es que los elementos de la matriz opuesta son justamente los opuestos de los elementos de A. La suma de matrices es asociativa, es decir, que puedo sumar A más B o B más A. Miremos este ejemplo bien sencillo de dos matrices de orden o de dimensión 2.
Para sumarlos, debemos sumar los elementos que se encuentren en la misma fila y en la misma columna. Por ejemplo, 1 más 4 es 5, menos 1 más 0 es menos 1, 0 más menos 1 es menos 1 y 1 más menos 2 es menos 1. Otra operación es el producto de una matriz por un escalar. Llamaremos escalar a cualquier número real, ¿sí? Entonces, si K es ese número real y A es una matriz de dimensión m por n, el producto de K por la matriz A me va a dar como resultado otra matriz K por A, que va a tener la misma dimensión de A, tal que para obtener K por A vamos a multiplicar cada uno de los elementos de A por K. Gráficamente, acá podemos ver K, voy a multiplicarlo por A11, por A12, por A1n. K por A21, A22, A2n. Y así hasta completar toda la matriz. Las propiedades de esta operación es que si yo quiero encontrar K por A más B, es lo mismo que sumar K por A más K por B. Es decir, que es distributiva respecto de la suma de matrices. Otra propiedad es que si yo tengo una suma de escalares por una matriz A, puedo distribuir la matriz A. Es decir, el producto respecto a la suma de escalares. La otra es, si yo quiero multiplicar K por T por A, puedo primero multiplicar K por T y luego multiplicarlo por la matriz A. Y la última propiedad que tiene un significado importante es que si yo multiplico por 1 a la matriz A, obtengo la misma matriz A. Eso significa que el producto de una matriz por un escalar tiene un neutro, es decir, que es el 1. Miremos este ejemplo. En este ejemplo, 3 por A, que es 3 por la matriz formada por los elementos menos 1, 0, 4, 5, menos 4, 1, 2, 0, 0, no es otra cosa que multiplicar por 3 cada uno de esos elementos. Y así obtenemos menos 3, 0, 12, 15, menos 12, 3, 6, 0, 0. Definamos ahora la última operación, que es el producto de matrices. El producto de una matriz A formada por los A sub i j de orden m por n y una matriz B formada por los B sub i j de orden n por p es otra matriz C de orden m por p con igual número de filas de A e igual número de columnas de B. Tal que el elemento de la matriz C que ocupa la fila I y columna J, es decir, C sub i J, se obtiene multiplicando la iésima fila de la matriz A con la columna Jésima de la matriz B. Es decir, ahí gráficamente, por ejemplo, para encontrar el primer elemento C sub 1, 1, se multiplica A11 por B11 más A12 por B12 más A1M por BM1. Perdón, sí, M1. Miremos un ejemplo. En este caso, por ejemplo, quiero multiplicar la matriz B, que está formada por estos elementos, y la matriz I por esos elementos. Recordemos que para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primer matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz a multiplicar. En este caso, como ambos son de orden 3, no hay problema. Entonces, para calcular el primer elemento, que es ese que está distinguido de rojo, fíjense que lo que hice fue multiplicar a 5 por 1 más 2 por 0 más 1 por 2,
y el resultado va a ser el elemento que corresponde al lugar 1, 1. Así puedo seguir encontrando el que corresponde al lugar C1, 2, multiplicando la fila 1 de B por la columna 2 de I. Y ahí obtengo el elemento C1, 2. Y así puedo continuar. Miremos finalmente a qué le vamos a llamar determinante de una matriz. Un determinante es una relación funcional que aplicada a una matriz cuadrada la transforma en un número real. Si A es una matriz cuadrada, su determinante se denota así, por det de A o A entre dos barras. Ojo, no confundir que estamos hablando de determinante de una matriz. Decimos que es una relación funcional porque le hace corresponder a cada matriz cuadrada un número real. Antes de dar el concepto de matriz, de determinante de una matriz, vamos a definir lo que le vamos a llamar nosotros el menor complemento o la matriz menor. Esta menor complemento o la matriz menor lo vamos a denotar por M sub IJ, es el determinante de la matriz que resulta al eliminar la fila I y la columna J de la matriz dada. Y llamaremos cofactor de la componente o del elemento A sub IJ y lo denotaremos por C sub IJ al número que se obtiene utilizando la siguiente forma. C sub IJ va a ser igual a menos 1 la I más J por la menor M sub IJ. Recordemos que este valor menos 1 a la I más J, lo que me va a asignar es el signo del resultado, ¿sí? Es decir, por eso está elevado menos 1 a la I más J. Cuando I sea 1 y J sea 1, voy a obtener menos 1 a la 2. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Es muy importante a la hora de calcular determinantes ese número o ese factor. Miremos un ejemplo. Bueno, ahora estamos en condiciones de definir primero que nada lo que es lo que le llamaremos determinante. El determinante de una matriz va a ser igual a la suma de los productos obtenidos al multiplicar todos los elementos de una fila o columna por sus respectivos cofactores. Por ejemplo, miremos este ejemplo. Para esta matriz A, formada que es una matriz cuadrada de dimensión 3, para poder calcular el determinante, vamos a fijar una de las filas, en este caso la primer fila, y dice la definición de determinante que yo lo que tengo que ir calculando es multiplicando cada elemento de la fila por su cofactor. Y su cofactor es menos 1 a la I más J por la menor. Recordemos que la menor resulta de eliminar la fila I y la fila J. En el caso del del 2, que ocupa el lugar A11, si elimino la fila de 2 y la columna de 2, obtengo el determinante de 5 menos 2, 2, 1. Y así puedo calcular para el 1, ¿por qué aparece un negativo? Porque sería menos 1 a la 1 más 2, que me da menos 1, por la menor, que resulta de eliminar la fila y la columna del 1, y me queda el determinante de 1 menos 2, 3 y 1, más el último elemento de la fila, que es menos 3, por su menor correspondiente, que es el determinante de 1, 5, 3 y 2. Calculamos esos determinantes que nosotros sabemos cómo se calculan
multiplicando cruzado y se restan esos productos, entonces me queda 2 por 5 por 1 menos 2 por menos 2, que me da 9, el resultado final, menos 1 por 1 más 3 por menos 2, que me da 7 ese resultado, más menos 3 por 1 por 2 menos 3 por 5, que es menos 13. Resolvemos todos esos cálculos y el determinante de A final, el resultado final es 50. Por último, vamos a ver las propiedades que verifica el determinante. Si yo tengo dos matrices cuadradas, A y B, y un escalar K, el determinante, la propiedad 1 dice que el determinante de A por B se puede calcular directamente como el determinante de A por el determinante de B. Otra propiedad importante es la 2, que dice que el determinante de la traspuesta de una matriz coincide con el determinante de la matriz. La propiedad 3 dice que el determinante de K por A es lo mismo que K elevado a la n por el determinante de A, donde n es el orden de la matriz. 4 dice que si dos filas o columnas son proporcionales, el determinante será igual a 0. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que una la puede encontrar multiplicando a la otra por un número, ¿sí? Es decir, nosotros en matemáticas decimos que una es combinación lineal de la otra. 5 dice que si todos los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante será igual a 0. La propiedad 6 dice que si se permutan dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. La propiedad 7, el determinante no varía si a todos los elementos de una fila o columna se le aumenta un múltiplo de otra, ¿sí? Y la propiedad 8, el determinante de una matriz triangular superior o triangular inferior o diagonal, se obtiene multiplicando todos los elementos de la diagonal principal. Bueno, eso es todo en este video. En lo que sigue vamos a ver lo que corresponde a matriz inversa y sistemas de ecuaciones lineales. Muchísimas gracias por vuestra atención.